Tata Batalla. Mi nombre es Cristina Palet, soy de la ciudad de Miami, soy palera de allí por 17 años. Fui fragada en la rama de Jesucristo Buen Viaje, mi padrino Tata Antonio Cueta Lima. Un cambio al Tata Batalla y a la colonia de Palo Mayombe de New York. Tanto mi ahijado como yo hemos visto con agrado sus tapes, al igual que muchas personas ligadas al palo. Estas personas han dado una opinión positiva de lo que han visto y el esfuerzo por llevar una explicación al tema. Este tema tan candente como ha sido siempre el tema de Palo Mayombe. Hasta ahora ha sido especulado este tema, trayendo opiniones muy mixtas. Yo creo que Tata Batalla explica los signos conjunto con el trabajo que realiza. No queda espacio a la ignorancia. La advertencia de Tata Batalla, si no sabes, no te metas, especifica que hay en el Palo Mayombe no hay invento, que no se cometa errores. El Palo Mayombe no es perfume ni incienso. Ha habido mucha contradicción y mentiras sobre este tema. Claro que si se ha hablado de todas las ramas de religiones, es tiempo que se hable de esta. Será, para mi entender, de todos un buen tema, que de una manera u otra nos hemos relacionado con Monanzo de Palo. Entendemos más al padrino nuestro, seguro que sí, con las explicaciones de los tepes que Tata Batalla ofrece. No hay quien diga después que no aprendió aunque sea algo. ¿Ah? No podemos mantenernos en una oscuridad ajenos a un fundamento tan grande perteneciendo a esta rama. El Tata Batalla explica claro, nadie está ahora hablando tan claro sobre el Palo Mayombe como lo hace el Tata Batalla. El Tata Batalla, en su intimidad con su ganga, nos lleva a una guía muy instructiva. Es una puerta que se abre y una gran oportunidad de aprender. Sugiero que vean los textos y lo que el Tata Batalla realiza aquí en sus múltiples trabajos. Digo yo, que no nos lamentemos más, que no hubo quien enseñó. El Tata Batalla nos enseña lo verdadero que hasta ahora era un mito desconocido. El Palo Mayombe. Aclara el Tata que son trabajos fuertes que se deben de tener precaución cuando se practica. Al menos sé que él, que lo vea, los tapes del Tata, quedará complacido de haber seleccionado esta gran compra. Un cambio a todos y gracias Tata Batalla por sus esfuerzos hacia la colonia de Palo Mayombe. Have been fraguada in the house of Taita Armando with Madre de Agua. My special greetings to Tata Batalla from Miami. My godmother has shown us the tapes you have sent her, and we have been very impressed with them. We have never seen anything like it, and I can understand what you're explaining very easily. Throughout the tapes, I can see why the Taitas are very well respected and feared. I think who see these tapes will not be easily misled. Thank you, Tata Batalla, for your efforts in teaching us the right thing. Salam Aleikum Sala. Saludos de Miami, de Florencia Herrera. Yo fui fraguada en la casa de Taita Armando con Madre de Agua hace 3 años. Mis saludos especiales a Tata Batalla. Nuestra madrina nos ha enseñado los tapes que usted le ha mandado y hemos estado bien impresionadas con ellos. Son bien fáciles de entender y los tapes están bien bonitos. En los tapes usted explica todo bien claro y por eso sabemos por qué es que los taitas son tan respetados y se les tiene su miedo a la vez. El que vea estos tapes va a no ser tan fácilmente
engañado. Y muchas gracias por hacer unos tapes tan bonitos y por enseñarnos una cosa bien antigua que es nuestras raíces. Gracias, Paita. Gracias por eso. You're beautiful, man. Y todo, entonces como éramos hermanos de la religión, ¿sabes? Entonces él me ayudó a montar la prenda que yo tengo ahora con la lista que me dio René, el señor ese que vivía en Brooklyn. Entonces vine, me cogí la lista, me dio un poco de la tija del caldero de él, como una prenda no pueden hacer, tiene que hacer otra prenda. Entonces, para mí entendido, como yo no sabía, ¿sabes? A mí me han dicho, no, Juan, que el único güey que tú puedes hacer tata es si tú rayas una persona, entonces tú eres tata. La prenda, la enganga, usted la tienen que hacer adelante de otra enganga. No puede haber una enganga que la fabriquen adelante de nada. Tiene que existir la enganga padre representativa, que es la que le va a dar la fuerza y los espíritus a esa enganga. Si usted hace una enganga aquí mismo, aquí en medio de la sala, pues no resolvemos nada. Una enganga tiene que estar nacida de sus padres. Pues él me trajo un poquito. Entonces, tú sabes, eso está mal hecho, sí. Lo que sucede es que tú tienes que saber los nombres de 4 perros de enganga que te da tu padrino, que es el que te va a hacer caminar la prenda, porque tú puedes traer el espíritu del cementerio, sí, pero lo que sucede es que esos espíritus no te hacen caso. Eso tienen que pasar por un proceso de folclore que ellos hacen espiritualmente, ceremonias que los muertos hacen espirituales a los espíritus nuevos que llegan. Porque si no, si ahora mismo tú traes al cementerio una persona que no era palera ni nada, entonces ese espíritu no se va a regir por las cosas de la enganga, si no existen 4 espíritus que están gobernando y a la vez esclavizando al espíritu y convertirlo en perro de enganga. Fíjate cómo funciona esto. Oye, a mí yo hasta viendo su video y todas las cosas que usted ha dicho, yo me he sentado aquí, yo solo aquí, y he dicho, espérate, si este señor está diciendo la verdad, si yo no, porque, ahora usted se va a dar cuenta cómo... Nosotros escogemos a la persona que va a entrar a la casa de nosotros, porque nosotros se nos sobran personas que quieren pertenecer a esta entidad. Claro que nosotros hacemos análisis de la persona durante un tiempo, nosotros le decimos, bueno, visítanos, ve teniendo una amistad, para que después, si tú estás decidido a tener porque primero uno tiene que tener un resguardo, sí, después tiene que tener un encuto sangabilongo, y si tú ves que las cosas tuyas van funcionando mejor, entonces tú te tiras a arreglar la enganga o a fabricar una enganga, pero tú primero tienes que tener lo que se llama el afinamiento de tu espíritu a Munanzo o a la casa conga que tú vienes. Ve, ahora o sea, que tú no puedes venir de la calle y yo decirte, tú te tienes que rayar y mañana mismo tú te vas a rayar. ¿Tú entiendes? O sea, si me llama me enganga yo va, si me llama me enganga yo va, como Wisa, mi zarabanda. Si me llama Menganga Jehová. Lo que queremos explicar en todos estos temas religiosos y en estas conversaciones que hemos tenido por teléfono con diferentes personas que están sufriendo grandes contratiempos en la religión del Palo Mayombe o Palo Monte, es que una enganga tiene que salir de otra enganga. Que una enganga se fabrica alante de la enganga padre, que es la enganga padre, la que entrega el gajo de Quindempo para nacer un gajo nuevo, una enganga nueva. Y es por eso que la enganga padre de su padrino es la que le entrega los espíritus a la enganga que nace. Y esto es importante porque muchas personas quieren construir una enganga de la nada. Usted para construir una enganga tiene que tener el gajo padre
de la enganga de la que va a salir su enganga. Y esto es parte importante de todo lo que nosotros podemos ver. Al hablar con muchas personas que nos llaman, que nos felicitan, que nos dicen todas las cosas que están pasando, entramos rápido al entendimiento que lo que están haciendo está enredando a las personas. Ahora mismo, personas que están en esta religión, que están inventando, quieren hacer algo que no se hace en la religión. Y esto, por supuesto, es un gran problema para el religioso que está dentro de esta religión y sin embargo quiere obrar bien, pero lo confunden con las cosas malas que le están enseñando o que le están haciendo. En definitivas cuentas, sigue siendo un problema para el creyente, para el religioso que es gangulero, sigue siendo un problema grave las formas primitivas al cual se están realizando por personas que desconocen esta religión. Y bueno, nos encontramos siempre en estas controversias porque hemos podido entender, porque nos llaman muchas personas. Como yo le estaba explicando al señor Juan, cómo es que funciona esta religión. Y si usted viene a consultarse a casa de cualquier gangulero y usted tiene letra de rayamiento, usted de la noche a la mañana no puede rayarse. Usted tiene que primero tener la afinación con ese padrino, visitar ese Munanzo Congo unas cuantas veces, tener un macuto, un resguardo, porque a la vez que usted tiene un macuto, un resguardo, ya usted pertenece a esa casa porque usted tiene una pieza religiosa de esa enganga y un espíritu que lo está protegiendo. A pesar de que usted no puede ir a ninguna ceremonia, a pesar de que usted no puede eso, usted puede llevar su macuto, su resguardo, para que coja sombra y fuerza para ponerlo arriba de la enganga. Los macutos son importantes para todas las personas. Hasta yo tengo un macuto. Los macutos son espíritus totalmente buenos. Son espíritus que la enganga entrega porque cuida a las personas. Tanto es así que si usted se le pierde un macuto y una persona se lo encuentra, a pesar que no sea de esa persona ni tenga los caminos, si esa persona atiende al macuto, al resguardo, le echa aguardiente, le echa humo de tabaco, le echa manteca de corojo, ese espíritu va a proteger a esa persona a pesar que se lo haya encontrado el macuto. O sea que un macuto es algo importante que va a tener la persona para protegerse. Pero siempre en este Munanzo Congo no dejamos que las personas de la noche a la mañana quieran rayarse o porque quieran rayarse. Si no tienen la letra de rayamiento se pueden rayar, pero tiene que tener una línea recta para saber lo que usted va a hacer. Y esto implica de que usted, después de tener un resguardo, su vida vaya cambiando poco a poco y ese mismo espíritu le va a dar el desenvolvimiento para en un futuro, si usted quiere fragallarse o consagrarse o rayarse, como se dice. Y esto va entrando en la línea de ser religioso y de esa manera podemos encontrar de que no vamos a estar en un Munanzo Congo de la noche a la mañana sin conocer las personas o hermanos religiosos que están en ese Munanzo Congo. Nos podemos parecer en cualquier momento a ese Munanzo Congo, a casa de ese padrino que nos entregó el macuto, que nos entregó el resguardo, y ver cómo se va desenvolviendo
y el respeto que existe en ese Munanzo Congo. Y esto es bueno saberlo, no solo para aquel que va a entrar en la religión, que muchas veces tiene deseo de entrar a la religión, pero que no encuentra ese padrino porque sabe que hay muchos timadores actualmente que están practicando esta forma de explotación, ya que esto es una religión muy lucrativa. Y explicándole a las personas de que no se puede hacer una enganga, que necesitamos tener el palo del quindembo o que ese padrino dé convenios o tratados para que esa enganga pueda funcionar y esté directa con la enganga padre. La enganga padre, por medio de tratados, patipembas o signos, ceremonia que hacemos a la enganga cuando la construimos, permite transmitir o poner inquisis de enganga, espíritus que van a estar funcionando en ese quindembo o en esa enganga o en ese candango, si es de 7 rayos, sasi. Sabemos positivamente que los candangos son los fundamentos que se construyen en cazuela de barro. Si usted tiene un candango de 7 rayos y sasi, no puede decir tengo una enganga de 7 rayos. Tiene que decir tengo un candango de sasi 7 rayos. Si usted tiene una enganga de zarabanda, sabemos que es construida en un caldero de hierro, porque Sarabanda es el dueño del hierro y en el tiempo de las modificaciones que hubo en esta religión, que se construían las engangas en la tierra, después se construían en caparazones de animales, en musiteto, en tronco de árboles, todo eso se dejó descontinuado por no ser duradero y tomó parte importante el caldero de hierro de 3 patas o el caldero sin patas. Muchas veces construían las engangas, los ganguleros donde ellos mismos cocinaban en los calderos de hierro que ellos cocinaban para que nunca faltara la comida, porque el tiempo de atrás, el tiempo Congo, la comida era escasa para ellos. Y estas son cosas que debemos saber porque nos van dando el entendimiento de qué religión nosotros estamos procesando. Me preguntan de que qué cosa es la religión. La religión es una religión de la naturaleza, donde juega un papel importante las hierbas aromáticas, pantamuerto, abrecamino, rompezaragüey, muralla, salvadera, álamo, escoba amarga, paraíso. Y estas hierbas y más hierbas son utilizadas en el palo mayombe. Utilizamos tierra, lo mismo tierra del cementerio, o tierra del monte, o de Cunalombo, o tierra de delante de la funeraria, o tierra de la loma, o tierra de delante del río, o tierra de delante del mar. Y utilizamos muchas tierras, tierra de los hospitales, porque no cogemos tierra porque traemos los espíritus. No es así. Cogemos tierra porque traemos las acciones del lugar donde la cogemos. O sea, si cogemos tierra de delante de un hospital, estamos cogiendo las acciones de ese hospital. Por eso las acciones en la enganga juegan una parte importante. Y esto hay que conocerlo, porque si no lo conocemos, estamos siempre, como dice, encontrados con cosas que no hacemos porque no las sabemos. Cuando usted va al cementerio en Finda y usted coge tierra, usted no está trayendo los espíritus metidos en una bolsa por montones y viene cargado de espíritu la tierra que usted trae. No es así. Usted para coger un espíritu tiene que tener una hoja de maíz, una hoja de maíz
y tener un pañuelo, tener el nombre, coger el nombre de ese espíritu, de esa tumba donde está, y así, o coger el caicoma y así nos llevamos el espíritu. Cuando utilizamos la encangre masango, la hoja de maíz, y la amarramos espiritualmente, los espíritus atan a ese espíritu para poderlos traer a su enganga. Y usted lo hace materialmente con el encangre masango, con la hoja de maíz, un pañuelo rojo, y muchas veces hay que llevar la enganga de ensara, que es la que nos ayuda a captar, a coger al espíritu que vamos a buscar. Nosotros no traemos el espíritu así, como creen las personas. Si no, imagínense cómo fuera esto. Ahora usted va a traerle un espíritu para su enganga, que usted quiere que gobierne su enganga. Pero si ese espíritu en vida no era religioso, es imposible de que ese espíritu pueda gobernar su enganga. Por eso, la enganga padre le entrega 4 espíritus que en vida eran religiosos, y estos van a regir la enganga, van a controlar de que los espíritus que estén en la enganga no estén saliendo y estén perturbando a su familia, a su esposa, o teniendo sexo con su esposa, o usted no lo dejen dormir porque usted está con esos espíritus. Estos espíritus controlan a los otros espíritus porque son espíritus que tienen conocimiento y saben que tienen que doblegar a los otros espíritus, esclavizarlos, para que estos espíritus se mantengan en la enganga y puedan entonces trabajar o ensarar. Y esto, como es natural, no lo saben los ganguleros, sobre todo muchos ganguleros viejos o muchos ganguleros de la actualidad que desconocen todas estas formas primitivas. Van al cementerio, buscan un espíritu y lo ponen, dice que es el que va a ser el enfumbe de la enganga. Un ejemplo, como dicen ellos. Los espíritus que gobiernan la enganga son 4 espíritus que entrega la enganga padre. Pero hay un espíritu principal que se llama Banfume, que es el que gobierna a toda la enganga. Muchas veces esos Banfume son sus propias protecciones africanas que en vida trabajaban la religión y son los que controlan, porque son los guías de ustedes que tienen africanos. No cualquier espíritu se mete ahí, porque si no ese enganga es un enredo. Si no hay quien la controle y los espíritus andan caminando por aquí, por allá, molestándote en la noche, haciendo el sexo con tu esposa, no dejándote dormir, sintiéndote alterado o nervioso o con ganas de pelea, o su esposa sin deseo sexual, porque los espíritus le están haciendo el acto sexual cuando ella duerme y hasta teniendo gases por sus partes sin ella saber qué es lo que está pasando. Por eso una enganga tiene que salir de una enganga padre. Una enganga padre debe tener un gajo del quintembo de la enganga que sale, o tener los convenios o tratados que entrega a la enganga padre. De esta manera estamos, como decimos, en la línea de esta religión. No porque buscamos tierra al cementerio, traemos los espíritus por montones. ¿Quién ha dicho eso? Usted lo está diciendo, o tú lo estás diciendo, o aquel lo está diciendo, le están diciendo mentiras. Usted busca las tierras, el entoto, para así tener acciones del lugar de donde coge el entoto la tierra. Por eso
La enganga tiene que tener tierra del precinto para tener acciones de la justicia. Tenemos que tener tierra de los hospitales para poder elaborar y hacer un trabajo para curar a alguna persona, porque tenemos las acciones de esos lugares. Tenemos las acciones de Cunalombo, del monte, porque traemos acciones del propio Sarabanda, del propio Lucero, y esto nos va a transmitir fuerza a nuestro quindembo, a nuestra enganga o a nuestro candango. El hecho de que usted tenga una enganga o un candango no es el hecho de que esa enganga está ya terminada. Las engangas o candangos nunca terminan de estar completas. Siempre hay que poner alguna cosa o siempre hay que renovar con entoto de Enfinda del cementerio o entoto de Cunalombo o tierra del monte para traer nuevas corrientes a la enganga, a pesar que ya la enganga esté hecha. No es que la enganga está ahí, la tenemos toda seca y los espíritus, cuando la enganga está seca y está sin atender, esos espíritus se van. Los espíritus tienen que estar alimentados. Es como funciona la religión del palo mayombe afrocubano. En una enganga se ve que esa enganga está muerta. Como hemos dicho, si usted no tiene el caracol de 9 sayas o 7 sayas, que es la puerta abierta del cementerio, para que la enganga sola vaya a buscar el espíritu, entonces cuando usted arrea, usted no hace un trabajo, solamente hace una patipembo, un signo, y no hace una obra, entonces el espíritu totalmente pierde el rastro y a pesar de que haya hecho el trabajo se va a perder, a pesar de que quedan las acciones espirituales de las patipembas materiales que usted hizo. Y esto es el complemento de la religión, donde sabemos mucho más que muchas personas que no saben tanto. O muchas personas que saben, nosotros sabemos mucho más de los conocimientos, que es tener una enganga. ¿Y cómo funciona una enganga? Sabemos que las engangas funcionan de izquierda a derecha. Las acciones de las engangas que se demoran tanto tiempo en conseguirse, trabajan de la izquierda a la derecha. A la izquierda porque cuida la parte del corazón del tata, el dueño de la enganga. Y a la parte derecha porque recoge las acciones malas que recibe o mandan otros anguleros o arreos a la enganga, o a la persona, o al tata, o a la familia que vive en casa del tata, o de la yayi. Por eso funcionan las engangas de esta manera. A la parte izquierda, porque cuida el corazón del dueño de la enganga, y la parte derecha porque recoge en movimiento circular. Por eso cuando nosotros damos un sacrificio de ensusu, de gallo, o de meme, de chivo, o echamos dimbo musenga, o diambo quincolo, echamos miel de abeja o melado de caña, o echamos humo de tabaco, lo hacemos en movimiento circular. De esa manera se echa todo en la enganga de movimiento circular, a la izquierda primero y a la derecha después. Si echamos humo, si echamos aguardiente, siempre el tata da vuelta a la cabeza para poder echarle el malafo o la chamba que le echamos a la enganga. Y entonces usted ve todo ese desastre que existe, que no saben nada de lo que están haciendo. Y entonces cuando escuchan estos programas, hasta se sienten ofendidos
porque le estoy diciendo la verdad y lo estoy ayudando a que ustedes funcionen mejor. Es cierto que esta religión ha vuelto a muchas personas soyiro. Soyiro significa loco religioso. Es un soyiro, es un loco, porque se ha obsesado en la religión y entonces eso le ha traído grandes consecuencias. Ha perdido la familia, sobre todo a la esposa. Ha perdido a sus padres o sus hermanos se han ido al lado de él porque ya es una persona obsesada en la religión. Un verdadero tata, un verdadero padrino, una verdadera yayi, nunca deja que sus ahijados se obsesen, porque cuando se obsesan están en la línea fina de volverse loco y no salir más de la religión y siempre quedarse en lo que es la religión. Por eso decimos, y siempre explico, de que la vida cotidiana de cada persona es diferente a la religión. Usted puede ser un religioso, pero tiene que tener su vida cotidiana aparte de lo que usted procesa. Aquí podemos ver al Tataí Tiraca, Batalla Mundo, el Tataí Tiraca en Duana Panguila, en lengua conga. Caminamos siempre por el sendero con los ojos bien abiertos. No estamos escuchando ecos de lo que dice fulano o de lo que dice ciclano cuando no saben lo que están hablando. Las engangas no se tienen que estar levantando de donde son. De donde usted la pone, las engangas entonces empiezan a producir sus corrientes y su fuerza a través de los meses, de los años, de los días, de la semana. Por eso no cogemos la enganga y la estamos cambiando de un lugar para otro como si fuera un mueble. Cuando haces eso, rompes las acciones de tu enganga, le rompes las acciones, las corrientes que ella tanto trabajo le cuesta obtener a través del tiempo. No cambiamos las engangas de un lado para otro cada vez que se nos da la gana. Donde usted pone su enganga, usted le da la puerta abierta, el conocimiento de dónde esa enganga va a vivir. Y de esa manera, la enganga puede producir las corrientes importantes. Y son esas engangas que cuando usted entra, usted se eriza y dice, aquí hay acciones de estos espíritus. Cuando nosotros vamos a consultar a una persona, nosotros primero preparamos nuestra enganga. ¿Cómo que la preparamos? Bueno, la preparamos muy sencillo. Echamos aguardiente, malafo, o encese, vino seco, o chamba. Prendemos una vela, echamos humo de tabaco, hacemos nuestro conjuro y entonces pasamos a la persona que vamos a rayar para que la enganga esté con las corrientes importantes para que pueda consultar la persona correctamente. No, ven para acá, siéntate aquí, no, nada de eso. Primero se prepara las condiciones para después pasar a esa persona para consultarlo. Ahora consulten a las personas y todo el mundo se tiene que rayar. No le pueden quitar el espíritu, no le pueden hacer una limpieza, no le pueden hacer un resguardo, sino nada más quieren el enzimbo que es bueno, el rayar a las personas. Y entonces esa persona que ha venido a resolver un problema se ve en el compromiso que le dicen que le están haciendo para matarlo y que se tiene que rayar rápidamente. Y entonces esa persona que no conoce nada de la religión, que realmente ni le interesa, lo que le interesa es resolver su problema, se ve obligado casi a rayarse porque este tata nuevo
lo induce a que se raye para buscar más encima, para buscar más dinero. Simplemente es eso. Cuando ve que ya usted no tiene el dinero que él supone que usted tiene que ir dejando, pues simplemente le va dando de lado. Y eso le pasa a usted, y a usted, y a usted, y a usted, señora, y a usted, jovencita, y a usted. Está pasando todo eso. Y entonces te ves en ese problema de que de la noche a la mañana eres un palero, pero tú ni sabes de religión, ni tenías esa vocación religiosa, y simplemente fuiste a resolver un problema o por curiosidad para que te consulte, como hace mucha gente que quieren que lo consulte porque simplemente quieren saber cosas. Les gusta que lo engañen y que le estén diciendo cosas para estar haciendo, y entonces estar pagando por todo eso. Uno se consulta nada más cuando es necesario. Uno no se está consultando. Consúlteme, oye, fulano consulta, voy para allá para que me consulte, voy para acá, voy para acá. ¿Qué es eso, chico? ¿Hasta dónde ha llegado esta religión? Y para eso que están explotando, eso es importante. Entonces a veces se ponen 3 y 4 de acuerdo para tumbar a uno solo. Si no, este tata es bueno, muchacho, este tata, muchacho. Y entonces usted, que no está recomendado por un religioso reconocido, entonces lo mandan, como dice, al matadero. Gente que te cogen y te rayan y te cortan y te dan machetazo y te ponen como si fuera el tipo, es un tata y es como si fuera un sicario, te amarra y bueno, como hemos enseñado en los últimos videos, que hemos siempre expresado todo este tipo de problemas que existen en la religión. Y hablar siempre sobre las cosas religiosas es la meta que yo tengo para dejar un legado, aun cuando ya no exista, las personas puedan tener un guía de lo que es palo mayombe afrocubano, que no es palo mayombe mexicano, ni que es palo mayombe venezolano, ni es palo mayombe colombiano, ni es palo mayombe puertorriqueño, ni es palo mayombe americano, ni es palo mayombe español, es palo afrocubano. Y esta religión, nada más nosotros los cubanos, fue donde llegó y fue donde nació, donde creció, traída desde África por con la trata de esclavos traída por los españoles. Y esta religión está en Cuba desde 1565. Tiene cientos de años en Cuba y, como hemos dicho, hay 50 y pico años fuera de Cuba, de la isla. Por eso es que hay tanto enredo, tanta mentira, tantos engaños. Usted ha sido engañado, el otro ha sido engañado, aquel sigue engañado, aquel ha retomado la religión porque ve que este programa pues lo puede ayudar y se siente capacitado, pero también se siente que no es aceptado a lo mejor en el Munanzo Congo y él quisiera que fuera aceptado, pero cuando el Tataí Tiraca no está siendo ahijado, pues entonces las personas quieren pertenecer a la religión y nosotros no rayamos a las personas solo porque quieran pertenecer, tienen que tener la letra y, como se dice, todo el mundo no nace para ser religioso. Aunque dicen, todo el mundo puede ser religioso, todo el mundo. No. Usted debe tener ese amor a la religión y tener esos caminos religiosos para usted encaminarse a la religión, y sabe que cuando entra a la religión va a ser un camino empedrado, lleno de obstáculos, lleno de trampas, porque los que han estado o los que están en esta religión actualmente son personas que están en estas manifestaciones solo por el lucro. No se va a encontrar otro Tataí Tiraca Batalla Mundo. No te lo vas a encontrar. Así que cuando yo termine, esto se termina. Entonces, hagamos que lo que nosotros estamos procesando tengamos una idea precisa de lo que nosotros procesamos.
No voy a estar en una cosa que no sé lo que es. No voy a estar inventando algo que yo no sé. Todo está escrito. Entonces lo importante es aprender lo que está escrito. Ah, no, porque yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, yo invento firmas. Eso es mierda, todo eso es mierda con porquería, como dicen los africanos. Entufi. ¿Desde cuándo soy religioso? Hace 51 años atrás. ¿Hay buenos religiosos? Sí, han habido buenos religiosos. ¿Han habido religiosos que han explicado esto como yo? No ha existido. Nunca. Como le enseño y como lo expando para sus conocimientos, para el engueyo, para el tata, para la yayi, para el tataíta. Enseño porque amo la religión, porque quiero engrandecer esta religión que ha estado colmada de tantas mentiras y engaños por tantos explotadores. Deja eso ahí, no toque eso ahí. Los ganguleros preguntan con chamalongo, con conchas de mar como estas que aparecen aquí. El gangulero no tira con caracol de santería, ni con sulta, ni con chapa de coco, nada de eso. Todo eso ha sido cuento, ni con firma en chapitas de coco, en cáscara de coco. Todo eso es mentira. Mentiras y mentiras y más mentiras. Y entonces no saben nada dónde están metidos. Están creando en su mente fantasías y no se dan cuenta la realidad de esta religión. Las engangas que no se trabajan con ellas todos los días deben estar tapadas. Usted tiene una enganga para que todo el mundo la vea. No es así. Las engangas se tienen tapadas y aún cuando vienen muchas personas a consultarse, esa enganga está tapada. Porque estando tapada, está acumulando corrientes y no está molestando a las personas. A veces el gangulero puede tener dolor de cabeza y no sabe por qué, pero son por las acciones de los mismos espíritus inquisimalongos que viven en la enganga. O no puede dormir. Y en muchos casos, cuando están los religiosos o cesados, no tienen erección. Y eso sí es algo grave para el hombre. Y la mujer lo mismo, no tienen deseo sexual, porque su mente está tomada o cogida por esos espíritus que todo el tiempo están arriba de ellos, porque cuando usted está llamando esas corrientes, esos espíritus están arriba de usted, transmitiéndole acciones y arrastre que ellos tenían en vida, que procesaban esta religión. Muchos de estos espíritus africanos negros hacían daño y hacían cosas malas, y esas acciones se las transmite a usted y están en la enganga. Porque cuando usted necesita hacer un ensara malongo, de ahí es que sale. Por eso muchos religiosos tienen una enganga para hacer ensaras malongo, ensaras malas, trabajos malos, y otra para hacerles bien, para no unir esas dos corrientes, a pesar de que existen esas dos corrientes en el quintempo o la enganga o el candango. No hay nadie que explique así. Nadie. Hasta ahora yo solamente. Y esto es la diferencia que usted ve. Ahora antiguamente alrededor, en las páginas que yo tengo, muchas personas, yo no dejo que cojan fotos ni que cojan videos porque ellos después se lo ponen como si fueran de ellos. Pero ¿quién ya no conoce los trabajos del Tataíta Iraca Batalla Mundo? El Tataíta Iraca Induana Panguila. ¿Quién no conoce eso? Pero ahora cambió la forma que tenemos en la página y ahora todo el mundo puede coger lo que quiera, porque hay muchas personas que lo están cogiendo, están en privado y no lo podemos bloquear. Entonces cogemos y ya que él cree que lo está cogiendo él solo, pues lo va a coger todo el mundo para que todo el mundo conozca
Y si tienes un amigo, se lo transmita y se lo mande y sepa cómo es que funciona esto. No se deje más engañar. Están viviendo del cuento, de la estafa, de la mentira. Son unos vividores. Usted que trabaja, usted que lucha, no se meta en la religión si no tiene esa necesidad. Solo con un resguardo usted va a resolver sus problemas. Solo con una limpieza, con una obra, usted resuelve su problema. No tiene que meterse en la religión y rayarte y la enganga y esto y lo otro. Ah, tú quieres trabajar, bueno, ya eso es otra cosa. Si tú quieres trabajar, te van a cobrar bastante porque tú vas a sacar muchos miles de esos trabajos que tú vas a hacer del palo mayombe. Como dijo mi abuelo, le dijo a Cuco Siete Rayos allá en Jacomino. No, pero padrino, usted me está cobrando como 500 y pico de pesos por la enganga. La enganga cuesta 21 pesos. Dice, sí, pero esta enganga que yo te estoy dando es una enganga verdadera y tú vas a sacar muchos miles de esta enganga. Por eso tú me tienes que pagar 521 pesos cubanos, que en esa época era bastante dinero. Y hasta que mi abuelo no tuvo el dinero, Cuco Siete Rayos, que tenía un candango que era una belleza, no le dio la enganga. O no le dio la enganga. Después que mi abuelo reunió el dinero, casi por 7 o 8 meses, entonces fue a buscar su enganga y mi abuelo comenzó a trabajar la religión y a rayar y a hacer todo eso. Y me dijo a mí, es verdad lo que me dijo el padrino, he sacado muchos miles y miles con esta enganga. Por eso que lo bueno hay que pagarlo. Malo es pagar por lo que te hacen malo y es malo. Pero si es bueno y se lo están cobrando, usted páguelo, porque es bueno. Es una persona que se lo está dando y es bueno lo que le están dando. Pero están pagando por mentira, por fundamentos mal hechos, por luceros que entregan sin entregar la enganga, una enganga sin empaca. No tienen un Iyakin bungulado en 4 vientos, no tienen nada. Bueno, un ensalamaleco para todos los tatas, tataitas allá y en Gueyo. Y espero que todos estos consejos que hemos hablado, que hemos comentado con tanto amor hacia todos ustedes, que les sirva de aprendizaje para un futuro religioso. Que Sambiampungo Cutar en todo un día me da güey. Con esta religión, yo no sé todo tampoco, pero yo he visto muchas cosas y con lo poquito que yo sé, yo nunca montaré una prenda de ganga, o sea, una prenda judía. ¿Sabe por qué? Porque la prenda judía hay que saber cómo montar y eso no es así que tú la montas, porque en la casa donde hay muchachos y hay niños, tú no puedes tener una ganga, una prenda judía. Eso vive afuera. ¿Sabes? Entonces él me dijo, wow, Juan, tú sabes mucho de esto. No, yo no sé mucho. Yo sé lo que me ha enseñado, lo que me ha explicado la gente ya vieja, la gente que sabe, ¿sabes? Y los consejos que me han dado, ¿sabes? Entonces yo le dije... Usted nunca haga daño si no es necesario. ¿Sabes? Porque, tú sabes, no puedes hacer daño por gusto. Siempre el daño hay que justificarlo. O sea, tú me diste y yo te doy. Entonces sí está justificado. Pero yo te voy a dar sin tú saber nada, eso está mal.